la constante 1.005 por la temperatura de bulbo húmedo menos la temperatura de bulbo seco, paréntesis, paréntesis, más la humedad específica de bulbo húmedo, o sea, la ficticia, por la entalpía de vapor saturado de bulbo húmedo menos la entalpía de líquido saturado, pero de bulbo húmedo, paréntesis, paréntesis, sobre la entalpía de vapor saturado, pero del bulbo seco, menos la entalpía de líquido saturado de bulbo húmedo. Listo. Esa es la fórmula. Y ahora acá solamente queda reemplazar los valores directamente. Ya. Venimos entonces acá, colocamos entonces la humedad específica de bulbo seco en punto 1 va a ser igual. Venimos acá, reemplazamos los valores. Un pequeño zoom y ahí tenemos los valores. ¿Qué tenemos primeramente? 1.005 por la temperatura de bulbo húmedo, que es de 8 grados centígrados, menos la temperatura de bulbo seco, que es 15, más la humedad específica de bulbo húmedo, que es lo que encontramos, que es 0.010954, paréntesis, la entalpía de vapor saturado, pero del bulbo húmedo, acá está, estos valores aquí, que sería 25.515.6 menos el líquido saturado del bulbo húmedo sería 33.627. Acá tenemos la entalpía de vapor saturado, pero de bulbo seco. Acá no se confundan, acá es de bulbo seco. O sea, es este valor de acá, de bulbo seco, que es de 2528. 2528.3 menos la entalpía de líquido saturado de bulbo húmedo, que sería 33.627. Listo. Entonces esto venimos acá, colocan eso en calculadora, le debe dar entonces la humedad específica del bulbo seco, que es de 0.00878. La unidad de kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Listo. Este sería real. Esto sería también si es que lo quieren llamar, esta es la humedad específica a la entrada del aire. La humedad específica a la entrada del aire. Porque esta es la real. Pero no nos piden, ¿no? Esto de acá. Ya, pero todo esto cálculo de esto de acá es mediante eso. Pero fijémonos en los enunciados, ¿qué es lo que nos pedía en el punto 1? ¿Qué es lo que nos pide? Acá a simple vista, si tenemos, nos está pidiendo directamente la humedad relativa. Acá nos está pidiendo la humedad relativa en el punto 1, acá en el punto 2, este en el punto 2. Nos está pidiendo la temperatura de rocío en el punto 1. Eso vamos a calcular. El 1 y el 4. Luego nada más lo que nos está pidiendo en el punto 1. Luego en el 2 me está pidiendo la humedad relativa en el punto 2, la humedad específica en el punto 2. Entonces venimos acá, lo que vamos a calcular es la humedad relativa y la temperatura de rocío. Solamente esos dos valores vamos a calcular. Ok, entonces venimos acá. Fíjense que tenemos de dato acá. Tenemos la humedad específica en el punto 1. ¿Qué más tenemos de dato? Esto de acá. Esto de acá, ¿no ves que tenemos aquí? Esto es dato. Con estos valores es lo que vamos a trabajar.
Si queremos calcular la humedad relativa, con estos datos vamos a trabajar. Ya, estos son los datos. No sé si colocarlo acá. Qué fórmula podemos ocupar? Porque nos está pidiendo calcular lo que es la humedad relativa en el punto uno, ¿no? Nos está pidiendo entonces el cálculo de la humedad relativa. Nos está pidiendo la humedad relativa. La humedad relativa. O sea, nos está pidiendo esto de acá, ¿no? Esto es lo que nos está pidiendo. Venimos acá para ver qué fórmula podemos ocupar. Humedad relativa, acá está. Esta fórmula podemos ocupar, ¿no? Fíjense. Presión atmosférica tenemos, W tenemos, esto acá tenemos, listo. Esa fórmula venimos acá, reemplazamos. Venimos entonces acá, reemplazamos. La fórmula es la humedad relativa, W1, o si quieren llamar W de bulbo seco en el punto 1, lo mismo. Es igual a ¿qué? Una línea horizontal. Listo. La W sub 1, que es la humedad específica en el punto 1, por la presión atmosférica sobre la presión de saturación de bulbo seco por 0.622 más la humedad específica en el punto 1. Si quieren colocan W sub 1 o bulbo seco 1, lo mismo. No se confundan. Entonces venimos acá, la humedad relativa en el punto 1, o sea, en la entrada del aire, va a ser igual. Reemplazamos los valores. Obviamente vamos a ocupar la real, que es W sub 1, que es la humedad específica de bulbo seco. Esto es 0.008078 por la presión atmosférica, que obviamente es dato, 0.62 en bar. La presión de saturación, esto de acá, es esto de acá. Porque fuimos a tabla, ¿no? Con la temperatura de bulbo seco, hallamos la presión de saturación. Ese es el valor que vamos a ocupar, que es 0.017058. 0.017058 por paréntesis 0.622 más W sub 1, que sería 0.008078. Y acá reemplazamos, tenemos la humedad relativa, que sería de 0.4659. Ustedes lo pueden colocar así o directamente vienen acá. La humedad relativa es adimensional. O pueden colocar directamente W sub 1 es igual a 46.59%. Su valor porcentual. Ya respondimos lo que nos pedían, ¿no? La humedad relativa en el punto 1, o sea, en la entrada del aire. Eso es lo que nos pedía. Ya resolvimos el primer inciso. ¿Ok? Luego nos pedía la temperatura de rocío, ¿no? Pero para el cálculo de la temperatura de rocío, un rato, la humedad relativa, entonces acá vamos a hacer la temperatura de rocío. Para el cálculo de la temperatura de rocío, vamos a hacer el cálculo de la temperatura de rocío. Venimos acá. Bien. Temperatura de rocío en la entrada del aire. La temperatura, la temperatura de rocío en la entrada del aire. T sub R sub 1. Para el cálculo de la temperatura de rocío, sí o sí tenemos que calcular la presión de vapor, ¿no?
Si no tenemos ese valor, no podemos calcular la temperatura de rocío. Tenemos que calcular sí o sí la presión de vapor. Este es lo primordial. Porque teniendo esto acá de datos, yo recién puedo ir a tabla y hacer interpolación, ¿no ve? Y ahí recién calcular la temperatura de rocío. Ahí recién voy y hago interpolación para hallar la temperatura de rocío. Entonces, ¿cómo puedo calcular la presión de vapor? Obviamente, si vienen acá la fórmula de ciclometría, la única fórmula es esto de acá. La humedad relativa es igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación, que esto es esta. ¿Listo? Venimos acá, ocupamos esa fórmula. Entonces venimos acá y colocamos la fórmula. Que la humedad relativa en el punto 1 es igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación en el punto 1. O la presión de saturación de bulbo seco, lo mismo. ¿Ya? ¿Tenemos el dato? Sí. ¿Esto tenemos el dato? Sí. Esto de acá, veamos, uno por uno. La humedad relativa lo hemos calculado. Esto de acá queremos calcular. La presión de saturación, esto de acá lo tenemos. Acá está. Esto de acá no es. Esto de acá. Ya vieron, ¿no? Que solamente cualquier, cualquier valor, entalpía, presión de saturación, siempre lo van a calcular con los valores de la temperatura de bulbo seco. Netamente con los valores de la temperatura de bulbo seco. ¿Listo? Y acá solamente queda despejarlo, ¿no? Despejando nos va a quedar de la siguiente manera. La presión de vapor va a ser igual a por la presión de saturación del bulbo seco. Entonces venimos acá, reemplazamos. Esto es 0.4659 por esto de acá sería 0.017058. Perfecto. Entonces la presión de vapor acá sería, ya ustedes lo van a corroborar, 0.007948. 7948. Si quieren otro décimo, 68. Este es unidades de bar. Listo, tenemos esto de acá. Tenemos esto de acá. Podemos ir a interpolar. Con este valor de acá vamos a interpolar. Este valor 0.007948. 0.007948. Vamos a borrar esto de acá. No borra todo, no quiero borrar. Ah, era con esto. Dije que soy tonto. Ya. Era 0.079. 0.079. La presión de vapor, a ver, coloquémoslo más arribita. La presión de vapor era 0.007948. Vamos a buscar valores en la segunda columna. 0.070. Un momento. Para que no me olvide. La temperatura era, no, la presión de vapor 0.007948. Ustedes van con ese valor a la tabla 0.07948. Van a escoger un máximo y un mínimo para que vayan a interpolar entre esos dos valores. Si vemos acá, venimos acá,
un máximo y un mínimo entre esos dos valores. 0.07948. mm, 0.07075. Esto no, fíjense. Este sería su mínimo entre esos dos valores, ¿no? 0.07580, 0.0079, 0.081. ¿Listo? Si se dan cuenta, entonces estará entre esos dos valores. Ustedes lo van a interpolar, van a colocar su valor mínimo, o sea, su temperatura reducida va a ser entre eso, entre 3.5, a ver, lo vamos a interpolar, a ver, 0.075, ok. Esos dos valores, ¿no? Lo vamos a colocar acá. Vamos a hacer, hagámoslo como se debe. Venimos acá y decimos la temperatura en grados centígrados, ok. Y acá vamos a tener lo que es la presión. La presión en bar. Perfecto. Ok. El valor, el valor mínimo y máximo era de 3, ¿no? Era de 3 y acá era de 4. Acá era 0.007580. Acá era 0.008135.5. Y acá tenemos lo que es la presión de vapor, que es de 0.0075, no, 79,48. Y teniendo acá, esto sería tipo tabla, así, especie de tablita. Ya ustedes ven su creatividad de cómo hacerlo. Ya. Entonces acá hacen interpolación y acá ustedes van a obtener lo que es la temperatura de rocío. La temperatura de rocío va a ser igual entre estos valores. Según yo, la interpolación me dio 3.66. Entonces ustedes colocan acá como respuesta, interpolando, interpolando, vamos a tener la temperatura de rocío en la entrada, que va a ser de 3.66 grados centígrados. Eso sería su valor de la temperatura. Eso sería el punto 4. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos pide. Y acá esto sería lo que calculamos acá, el inciso 1 y el otro el inciso 4. ¿Ok? Venimos acá, para que sea un poco más. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? El 1 y el 4 no, eso es lo que nos pedía. A ver, fíjense. Ya hemos calculado esto acá. En el punto 1, el 1 y el 4. Ahora tenemos que hacer el cálculo de la corriente en la salida del aire. Vamos a hacer lo mismo. El mismo procedimiento que hicimos acá, ¿no? En la corriente de 1, vamos a hacer lo mismo en la corriente de 2. Pero aquí, yo siempre cuando hago el cálculo cuando hago lo que es esto acá en la entrada del aire, yo siempre calculo lo que es la entalpía. Yo siempre acá calculo lo que es la entalpía en la entrada del aire, la entalpía en el punto 1. Y acá no va a ser la excepción. Acá vamos a calcular la entalpía. Yo sé por qué le digo. Nos va a facilitar el cálculo y la fórmula. Entonces acá venimos, vamos a calcular lo que es la entalpía. ¿Ok? Entonces venimos acá, colocamos entonces entalpía. Entalpía en el punto 1. ¿Ok? Y obviamente para el cálculo de la entalpía, si nos venimos acá en la fórmula, la única fórmula que ocupamos para ese tipo de cálculo pueden ser dos.
esta o esta de acá, cualquiera de esas dos. Pero a simple vista, ustedes pueden optar dependiendo las variables o los datos que tengan. Eso siempre va a ser condicionante de cada uno de ustedes. ¿Ok? Pero en este caso, si se dan cuenta, nos conviene ocupar, fíjense, tenemos la temperatura de aire seco, sí, tenemos esto acá, sí, esto acá también tenemos. ¿No ven? Entonces venimos acá, ocupamos esta acá, la primera. Entonces venimos acá, ¿dónde está entropía? Acá está. Ok. Creo que no me deja bajar más, entonces venimos con un poco de zoom. Al pedo está en la tabla. Venimos acá, lo vamos a empujar un poquito más para arriba. Ok, listo. Vamos a calcular la entalpía. Ok. La entalpía, entonces venimos acá, la fórmula de entalpía. La entalpía en el punto 1 va a ser igual a 1.05, o la capacidad del aire seco, 1.005 por la temperatura. La temperatura 1, la temperatura de bulbo seco, lo mismo, más la humedad específica de bulbo seco por la entalpía de vapor saturado de bulbo seco. Listo, para que no se confunda. Todo esto acá tenemos de datos. Este dato de acá, la temperatura de bulbo seco, es esto de acá. ¿Dónde está la temperatura? Acá está. Esta temperatura de bulbo seco, ¿no? Venimos acá, este dato de acá. Esto de acá, de bulbo seco, la humedad específica de bulbo seco, también es dato. Es esto de acá. La entalpía de vapor saturado de bulbo seco también es dato. Es esto de acá. Todo es dato acá. ¿Listo? Solamente vamos a reemplazarlo. Venimos acá, reemplazamos. Entonces, la entalpía en el punto 1 va a ser igual a 1.005 por la temperatura de bulbo seco, que sería de 15 grados centígrados, paréntesis, por, no, más la humedad específica, que sería 0.008078 por la entalpía de vapor saturado de bulbo seco, que sería 2528.3. Listo. Y acá tenemos la entalpía en el punto 1. Entonces venimos acá, colocamos calculadora, a ver, 1.005 por 15 más 0.008078 por 2528.3. 2528.3. Esto me va a dar 35.42. Entonces venimos acá, me dio 35.4986 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Listo. Eso sería lo ideal. Corriente de la entrada del aire. Ok. Esto vamos a hacer lo mismo, pero para en el punto 2. Entonces venimos acá, ya que no nos va a quedar mucho espacio. No sé si hacerlo. A un rato. Un momento. A ver. ¿Qué pasó?
eso no me gusta mover las cosas. Dejémoslo ahí nomás porque después se va a deshacer. Ok. Este mismo tramo, o este mismo cálculo que hicimos acá, corriente de la entrada del aire, lo mismo va a hacer, pero para el punto 2. ¿Ok? Entonces venimos acá, esto acá, perfecto, ya. Mm, Vamos a hacer lo mismo, pero para el punto 2. Ok, venimos acá, esta formulita tenemos que moverla aquí y aquí también. Perfecto, ya. Ahora acá vamos a hacer la corriente de la salida en el punto 2. Hicimos en el punto 1 y en el punto 2. Listo. Entonces venimos acá, el punto 2. En el punto 2, corriente en la salida del aire. Salida del aire. Acá va a ser lo mismo. O sea, el mismo procedimiento que hicimos allá. El mismo procedimiento que hicimos allá. Vamos a hacer ese. Venimos acá. La temperatura. Ya. Acá tenemos lo que es la temperatura de bulbo húmedo, pero en este caso en el punto 2. Venimos entonces acá la temperatura de bulbo húmedo en el punto 2. La temperatura de bulbo húmedo en el punto 2. Y acá la temperatura de bulbo seco en el punto 2. Acá seguimos el gráfico en la salida, este caso es en la salida, esto acá. En la salida tenemos cuánto, la temperatura de bulbo húmedo es 28 grados centígrados y la temperatura de bulbo seco en la salida es de 30 grados centígrados. Acá, como les había mencionado, vamos a hallar tres valores. ¿Se acuerdan, no? Vamos a hallar la presión de saturación de bulbo húmedo en el punto 2. Vamos a hallar la entalpía de líquido saturado de bulbo húmedo en el punto 2. Vamos a hallar la entalpía de vapor saturado de bulbo húmedo en el punto 2. Acá vamos a hallar solamente dos. La presión de saturación de bulbo seco en el punto 2 y la entalpía de vapor saturado de bulbo seco en el punto 2. Solo esos dos valores vamos a calcular. Es el mismo método que hicimos en la corriente número 1, solamente que en este caso vamos a hacer con esta temperatura que nos dio. Nada más. ¿Ya? Entonces venimos acá, colocamos la flecha. Ya, vamos a la tabla. 28 grados centígrados y 30 grados centígrados. 28 y 30 grados centígrados. Venimos acá, 28, acá está, y 30. 28 y 30 grados centígrados. Acá vamos a calcular lo que es la presión de saturación, la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado. De acá la presión de saturación en el bulbo seco y acá la entalpía en la entalpía de saturación, la entalpía de vapor saturado. Nada más, solamente esos dos valores. 28 bulbo húmedo, 30 bulbo seco.
Perfecto. Esos valores vamos a copiar. Listo. Venimos acá. Ya. Primeramente vamos a comenzar acá con estos valores. En la temperatura de bulbo húmedo, acá nos dio 0,0037831. Acá 117,37. Acá 2551,9. Acá la presión de saturación de bulbo seco 0,04247. Acá 2555,5. Ya la unidad es bar, acá kilojoules sobre kilogramo. Listo. Entonces vamos a comenzar acá calculando directamente, primeramente vamos a hallar lo que es con la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Es lo que hicimos anteriormente. Temperatura de bulbo húmedo en la salida del aire, que es de 28 grados centígrados. Debido a la condición de saturación, la humedad relativa de bulbo húmedo en la entrada del aire es ¿cuánto? Es 1. Acá es 1, debido a la condición de saturación. Listo. Lo que vamos a hacer acá va a ser vamos a calcular la humedad específica de bulbo húmedo. Esta es la ficticia. La real está en el bulbo seco. Ahí está la real. Entonces venimos acá, vamos a calcular. La fórmula es el mismo paso, mismo procedimiento. Solamente vamos a cambiar el dato. Entonces venimos acá, colocamos la fórmula. La de bulbo húmedo en la entrada 2 va a ser igual a 0,622 por paréntesis. Arriba que tenemos la humedad relativa de bulbo húmedo por la presión de saturación de bulbo húmedo, la presión atmosférica menos la humedad relativa de bulbo húmedo por la presión de saturación de bulbo húmedo en el punto 2. Cierro paréntesis, esto va a ser igual a, acá reemplazamos los valores, 0,622 por corchete si quieren, venimos acá, corchete, una línea horizontal. Ya. Acá es 1 debido a la condición de saturación por la presión de saturación de bulbo húmedo, es esto de acá, que nos dio 0 por tabla, 37,83,1. Presión atmosférica es obviamente la misma, 0,62, menos 1 por 0,037,83,1, cierro paréntesis, corchete, esto va a ser igual a, esto me va a dar 0,0404193 kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire seco. Perfecto. Listo. Pero esta es la ficticia. La real está en la temperatura de bulbo seco. La real está en el cálculo. Acá venimos. Acá está la real. En la temperatura de bulbo seco en la salida del aire. Esto es de 30 grados centígrados. Venimos acá. Lo que vamos a calcular acá va a ser la humedad específica de bulbo seco. O si quieren llamarlo, W sub 2, que va a ser igual a la humedad específica de bulbo seco sub 2. Esta es la real con la que trabajamos. ¿Ok? Y para ello vamos a copiar una fórmula larga, ¿no?
Esa es la que hemos visto, ¿no? Venimos acá, entonces la fórmula debe ser de bulbo seco en el punto 2 va a ser igual una línea horizontal y reemplazamos, que va a ser igual a 1.005, la capacidad calorífica del aire seco, por la temperatura de bulbo húmedo menos la temperatura de bulbo seco más la humedad específica ficticia de bulbo húmedo por, paréntesis, la entalpía de vapor saturado de bulbo húmedo menos la entalpía de líquido saturado de bulbo húmedo sobre la entalpía de vapor saturado de bulbo seco menos la entalpía de líquido saturado de bulbo húmedo. Listo, esa es la fórmula. Entonces venimos acá reemplazando los valores. Entonces venimos acá, decimos entonces que va a ser igual línea horizontal, por si acaso. Ya. Reemplazamos los valores. Acá sería 1.005 por la temperatura de bulbo húmedo, que es de 28, menos de bulbo seco 30, más la humedad específica ficticia, que sería 0.0404193, por esto de acá, que es la entalpía de vapor saturado de bulbo húmedo, que sería 2551.9 menos la del líquido 117.37, cierro paréntesis, la entalpía de vapor saturado de bulbo seco, que sería 2555.5 menos 117.37. Y acá directamente vamos a tener que la humedad sub 2 o la humedad específica de bulbo seco en el punto 2 va a ser igual a 0.03954 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Esta es la humedad. A ver, ¿qué es lo que nos está pidiendo el enunciado? Fíjense, el enunciado nos está pidiendo, en el inciso 2, nos está pidiendo la humedad relativa en el punto 2. Eso lo vamos a calcular. Eso tenemos que calcular. Entonces venimos acá, vamos a calcular esto de acá. Esto de acá, a simple vista, ya lo calculamos, ¿no? Lo que es la real, la humedad específica real. Entonces acá esto ya lo hemos calculado, si se dan cuenta. Fíjense, ya lo hemos calculado. Esto de acá. La humedad específica a la salida del aire. Ya lo hemos calculado. Ese sería el inciso 3. El inciso 2. Este es el inciso 3. Siempre tienen que remarcar. Este sería el 3. El 2 me pedía calcular la humedad relativa, ¿no? El 2 me pide calcular la humedad relativa. Entonces venimos acá, vamos a calcular la humedad relativa. La humedad relativa. La humedad relativa en el punto 2. La humedad relativa. Quiere decir esto de acá. Y de dato, siempre como les acabo de mencionar, de dato es esto de acá. De dato, todos los datos que van a ocupar la presión, saturación, entalpía, siempre los sacan acá. De la temperatura de bulbo seco. Con esos datos es lo que vamos a trabajar. Teniendo esos datos. Esto lo bajo un poquito más abajo para que quede bien claro. Con esos datos son los que trabajamos. Listo.
¿Qué fórmula vamos a ocupar? La que ocupamos igual en la anterior vez, ¿no? Para calcular la humedad relativa. Y la fórmula es la siguiente. W sub 2, si quieren llamarle la humedad relativa de bulbo seco, lo mismo, va a ser igual, entonces, línea horizontal, W sub 2 por la presión atmosférica sobre la presión de saturación de bulbo seco en el punto 2 por 0.622 más W sub 2. Listo. Reemplazando la fórmula, venimos acá reemplazando W sub 2, que sería 0.03954. La presión atmosférica, que es la misma, 0.62. La presión de saturación es esto acá, 0.04247. 0.04247 por 0.622 más 0.03954. Listo. De esa manera tenemos lo que es W sub 2, o sea, la humedad relativa. Y aquí, haciendo unos cálculos, me dio 0.8725. 0.87, 0.8725. Pero el ingeniero, ustedes lo colocan si quieren por 100% sería 87.25%. Ahí está. Por si el ingeniero quiere el porcentaje, lo multiplica y ya está. Esto es lo que el segundo inciso, ¿no? Que es el morador. Ya. Lo que yo les decía es que ustedes calculan lo que es la entalpía. En este caso, en la entalpía en la salida del aire. Entonces, vamos a calcular la entalpía. En este caso, la entalpía en el punto 2. Entonces, la entalpía en el punto 2 va a ser igual. La fórmula es la misma la que hemos ocupado en la anterior vez para calcular la entalpía, que sería 1.005 por la temperatura de, en este caso, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo seco en el punto 2 más W de bulbo seco 2 o W sub 2, lo mismo, por la entalpía de vapor saturado de bulbo seco 2. Listo. Todo estos datos lo tenemos. Entonces, la entalpía del punto 2 va a ser igual a 1.005 por la temperatura de bulbo seco, que sería 30 grados centígrados, más W sub 2, que es lo que hemos calculado, que es 0.03954, por esto de acá, que es esto de acá. Esto de acá no es esto de acá, que es este 2555.5. Esto me da la entalpía en el punto 2 o en la salida del aire seco. 0.05 por 30, ok, más 0.03954 por 25.5. Esto me va a dar 131.1944 unidades de entalpía kilojoules sobre kilogramo. Kilogramos de aire seco. Ya te sabes. Ya. Ok. Acá solamente estoy, para facilitar algunos cálculos, estoy calculando la entalpía. Solo para facilitar algunos cálculos que vamos a ver más tarde. La entalpía 2, y acá es lo mismo la entalpía 1. ¿Ya?
Ese es todo lo relacionado al punto uno y al punto 2. Pero acá fíjense, en el punto 3 y en el punto 4 del problema, yo le dije, acá directamente nos está dando la temperatura de 45 y la de 35. Acá lo único en el punto 3 y en el punto 4, lo único que tienen que hacer ustedes es calcular la entalpía del líquido saturado. Nada más, eso es lo único que tienen que hacer. Entonces ustedes vienen a tabla una temperatura, para el punto 3 con una temperatura de 45 grados centígrados, una temperatura de ¿cuánto? Una temperatura de 45 grados, ya, con una temperatura de 45 grados, venimos acá, borramos, con una temperatura de 45 grados, 45, acá está. Con una temperatura de 45 grados, lo que vamos a calcular es la entalpía del líquido. La entalpía del líquido saturado sería esto acá, 988.48. La entalpía del líquido saturado. Y el otro que es, para el punto 4 la temperatura es de 35. Entonces acá vamos, esta es la entalpía del líquido saturado. Esto es lo que vamos a copiar, 188.43. Venimos acá, colocamos entonces 188.43. Ese es el único cálculo en lo que hacemos en el punto 3. Y en el punto 4 lo mismo, 35 grados, ¿no? Venimos acá, a ver, subamos más arriba. 35, 35, no quiere ir. Para una temperatura de 35 se tiene una entalpía de 146.63. Entonces venimos acá. ¿Cuánto es la entalpía del líquido saturado? Es 146.63 grados centígrados. Perfecto. Teniendo estos datos, ya hicimos el cálculo del punto 1, 2, 3, 4. Listo. Con eso, con eso ya podemos resolver cualquier inciso que el ingeniero nos pida. En este caso, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ingeniero? Según el cálculo, lo que nos está pidiendo el ingeniero, venimos acá. Esto es lo que siempre le va a pedir, lo que es el punto 5, ¿no ves? Que es el flujo másico del aire seco. Este flujo másico para el inciso 5, esto de acá, vamos a ocupar la fórmula del torre de enfriamiento. Esta fórmula para hallar el cálculo del punto 5 es esto de acá. A ver, acá no nos puse la fórmula del torre de enfriamiento, ¿no? Venimos acá, acá está. Esta fórmula acá vamos a ocupar. Como hemos calculado las entalpías, ¿no? Como hemos calculado la entalpía en el punto 1 y en el punto 2, directamente vamos a ocupar esta de acá, esta fórmula. Balance de energía y acá tenemos el flujo másico del aire seco. Siempre cuando hay estos reenfriamientos le va a pedir esta de acá, a calcular el flujo del aire seco. Siempre le va a pedir. Y en este caso le está pidiendo en el inciso 5, ¿no? Entonces acá venimos acá y decimos balance de energía. ¿De acuerdo? Un balance de energía. O lo que estamos calculando, ¿no? Que es el flujo másico del aire seco. Flujo másico del aire seco. Eso es lo que estamos calculando, del aire seco. Solamente vamos a copiar esa fórmula pequeñita, que me dice que el flujo másico del aire seco va a ser igual, colocamos aquí una línea horizontal y decimos, arriba tenemos lo que es el flujo másico en el punto 3 en la entrada, por, entre paréntesis, la entalpía
de líquido saturado en el punto 3 menos, no, perdón, en el punto 4 menos la entalpía de líquido saturado en el punto 3 sobre la entalpía de líquido saturado en el punto 4, la humedad específica en el punto 2 menos la humedad específica en el punto 1, más entalpía 1 menos entalpía 2. Esa es la fórmula, que es la pequeñita. Esta fórmula ocupamos porque ya hemos calculado entalpía 1 y entalpía 2. Es por eso que yo les decía, cuando ustedes hagan el cálculo en el punto 1 y en el punto 2, traten de calcular la entalpía 1 y la entalpía 2, así para que utilicen esta fórmula corta. Entonces venimos acá, solamente reemplazamos datos. El flujo másico de aire seco va a ser igual. Esto de acá no, ¿eh? Esto acá es dato. Si te fijamos en el gráfico, ese es un dato que nos da el enunciado. ¿Quién nos dice el enunciado acá? Caudal de agua de 300 toneladas por minuto. Siempre cuando es este dato de acá, es el flujo másico en la entrada del agua, que es en el punto 3. 300 toneladas sobre minuto. Pero yo no lo quiero en eso, no, ¿eh? Fíjense. 300 toneladas por minuto. Pero yo no quiero que estén estas unidades. Vamos a hacer conversión. Un minuto tiene 60 segundos. Una tonelada tiene 1000 kilogramos. ¿Listo? Y acá me va a dar directamente el flujo másico. Me va a dar 5000 kilogramos sobre segundo. Listo. Ese dato de ahí no, ¿eh? Fíjense, es este dato de acá. Ese dato es este de acá. 5000 kilogramos sobre segundo. Es en la entrada del agua, en el punto 3. Siempre va a ser dato. Venimos acá, 5000 nos dio. Perfecto. Entonces venimos acá, vamos a reemplazar los datos. Entonces esto acá, línea horizontal. 5000 por la entalpía de líquido saturado en el punto 4 menos la entalpía de líquido saturado en el punto 3. Son los únicos datos que hemos hallado, ¿no? En el punto 4 y en el punto 3. En el punto 4, ¿cuánto es la entalpía? En el punto 4 es 146.63. Y la entalpía de líquido saturado en el punto 4 y en el punto 3, estos dos datos, este y esto de acá. Esos dos datos vamos a ocupar. Y esos datos de acá los vamos a reemplazar acá. 146, 146.63 menos 100 era 188.43. 188.43. Esto de acá sería 146.63 por la humedad específica W sub 2. ¿Cuánto es W sub 2? Acá está, 0.03954. Entonces venimos acá, colocamos 0.03954 menos W sub 1. W sub 1 debe estar acá. Acá está, 0.008068. 0.008078. Perfecto. Cierro paréntesis. Más entalpía 1 menos entalpía 1. Entalpía 1, ¿cuánto nos dio? 35.4986. 35, acá. 35.4986 menos entalpía 2, es lo que hemos calculado recientemente.
131.1944. Listo. De ahí tenemos lo que es el flujo másico de aire seco 2. Flujo másico de aire seco en el punto 2. Perfecto. Y esto le va a dar, mejor si lo calculamos porque tuvimos algunos problemas. A ver, le tiene que dar aproximado. Yo te lo verifican. Le tiene que dar, por decir, 2294.621 kilogramos por segundo. Listo. Esto sería lo que nos pedía calcular. Este es el flujo másico, este es el inciso 5, ¿no? El 5, 6, lo que me está pidiendo es la cantidad de calor transferido y la diferencia de flujo másico. Ok, eso sería el 5. Venimos acá, este sería el inciso 5. Ahora el 6, mediante la primera ley de la termodinámica, venimos acá, esto de acá, mediante la primera ley de la termo, ocupamos esa fórmula. La fórmula de que el calor transferido, el flujo másico de calor va a ser igual al flujo másico del aire seco, lo que hemos calculado, por el delta de entalpía, que sería la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y acá lo tenemos de manera ordenada, ¿no? Fíjense. Entonces venimos, reemplazamos aquí, flujo másico, lo que hemos calculado recientemente, 1294.62 por la entalpía 2, esto acá no es, entalpía 1 menos entalpía 2, esta es la entalpía 2. La entalpía 2 que sería 131.1944 menos la entalpía 1 que sería 35.4986. ¿Listo? Es por eso que calculo entalpía 1 y entalpía 2. Y acá le vas a dar 21.955.85.74 kilojoules sobre segundo. Esto sería el 6. Ahora el otro lo que le pide es ¿qué era lo que le pedía? El caudal de agua a reponerse. Para eso ocupan esta fórmula acá, que es el delta del flujo másico del agua, va a ser igual a lo que entra, que en este caso es el flujo másico en el punto 3, menos el flujo másico 4. Nada más, es la diferencia de ambos. Entonces venimos acá, del agua, flujo másico del agua, la variación, que acá era 5000 menos lo que sale, en este caso es 4000. No, todavía y no hemos calculado esto acá, ¿no? El flujo másico en el punto 4. Hemos calculado el flujo másico de aire seco, correcto, mediante la fórmula de balance de energía. Necesitamos calcular ese valor. Y ese valor lo calculamos acá, esto acá, debido al balance de masa. Ocupamos el balance de masa, esta fórmula acá, el flujo másico del agua, esta fórmula acá. Ok, perfecto. Entonces venimos acá, vamos a calcular, porque necesitamos ese valor para calcular esto acá, lo que queremos hacer. Entonces esto acá todavía no vamos a calcular porque no tengo la otra variable. Entonces de acuerdo al balance de masa, sacamos esa fórmula, la que vimos reciente en la tabla, que sería el flujo másico en la salida va a ser igual
al flujo másico en la entrada más el flujo másico de aire seco por W sub 2 menos W sub 1. Estos valores los tenemos, ¿ok? Entonces acá el flujo másico de la salida va a ser igual. Esto lo hemos calculado recientemente, 121, no, esto acá es 5000, más el flujo másico de aire seco, que es 2294.621, W sub 2 menos W sub 1, que sería 0.03954 menos 0.008078. Entonces acá el flujo másico a la salida me va a dar 27.81 kilogramos sobre segundo. Y ahora acá recién voy a sacar lo que es la diferencia. Flujo másico, que sería el flujo másico de la entrada menos el flujo másico de la salida. Entonces acá venimos, sacamos el delta y acá sería. Lo que entra es 5000 menos lo que sale que es 4927.81. Y acá vamos a tener lo que tenemos que reponer es 72.19 kilogramos sobre segundo. Eso es lo que debemos reponer para que el sistema, para que no haya pérdida. Ok, esto sería el inciso 7. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Larguito, no largo, sino que esto acá lo pueden hacer directamente con buscar fórmulas. Yo lo hice un poco muy específico, por eso sería un poquito largo. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna pregunta para ir a resolver el siguiente modelo? ¿Qué es esto acá? Un rato.